Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Biblias, acompáñeme el día de hoy. Vamos a estar ahí en la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a vamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Y vamos a ver el versículo número 3. Tito 1, 3. Si usted lo tiene, nada más sígame por favor ahí con su vista. Yo le voy a dar lectura. Quisiera antes de leer esto, hermanos, que estemos orando por la familia Ortiz, nuestra hermana Blanquita, que muchos de nosotros hemos orado por ella, ¿verdad? Pues estuvimos orando por su salud. Ella fue intervenida en una operación estas semanas. Y bueno, ella salió bien de la operación, pero hubieron algunas complicaciones. Y bueno, nuestra hermana Blanquita partió a la presencia del Señor el día de ayer, si mal no me equivoco. Y el día de hoy, hermanos, su cuerpo se va a estar velando aquí en el comedor. Si usted conoce a la familia y quiere pasar un tiempo y dar sus condolencias, terminando el culto, puede pasar por ahí. Y en la noche vamos a tener un culto especial para despedir el cuerpo de nuestra hermana Blanquita. Así que seamos solidarios, hermanos, con la familia Ortiz, su mamá, nuestra hermana Nico, su esposo, nuestro hermano Martín y sus 3 hijos, ¿verdad? Seamos solidarios con ellos. Oremos que el Señor traiga también la fuerza y el consuelo para cada uno de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Tito, capítulo 1, versículo número 3. Sígame ahí con su vista, por favor. Y dice de esta manera: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, queremos darle gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí en su casa de oración. Gracias, Señor, por este enorme privilegio de regalarnos este precioso día y poder estar el día de hoy aquí todos presentes, unidos, para poder recibir su palabra y venir a adorarle. Rogamos, mi Dios, humildemente que su presencia, mi Dios, nos acompañe desde el principio hasta el final. Ayúdenos a poner oído atento a su palabra y que nuestros corazones puedan ser en esta mañana alimentados, puedan ser de una manera retados, Señor, a poder seguir lo que usted nos ha dejado en su palabra. Por favor, mi Dios, si hay alguien aquí que no le conoce como Señor y Salvador, que no salga de este lugar sin antes haberle conocido como su Salvador. Bendiga a cada maestro que está compartiendo clases, siga bendiciendo todo este servicio. Rogamos por la familia Ortiz, que usted pueda traer el consuelo, la paz a sus corazones en este tiempo difícil. En Cristo Jesús ponemos esta enseñanza en sus manos, en nombre de Cristo, amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando de la importancia de asistir, de valorar la iglesia que Dios nos ha dado en este tiempo. Hemos hablado en las otras clases que la iglesia, para los que no han estado en las otras clases, la iglesia no es un invento de hombres, como mucha gente coloquialmente lo dice, ¿verdad? No, la iglesia es invento de hombres, la iglesia es para mentes débiles, la iglesia es para gente que no tiene nada que hacer. No fue un invento de hombres, la iglesia fue puesta y establecida por nuestro Dios. Ese fue el plan de Dios. Y por eso, hermanos, cada uno de nosotros como cristianos debemos de valorar la iglesia que Dios nos ha puesto, la iglesia que Dios nos ha permitido tener, amarla y ser fieles a la iglesia. Mire, hace tiempo estaba yo predicando en una conferencia allá no recuerdo, era en una orilla era en una playa. Y estábamos ahí predicando y un evangelista que había ido allá a Haití, nos estaba platicando un poquito de cómo era el ministerio por allá en Haití, cómo era la gente, los cristianos allá en Haití.
Y este evangelista empezó a platicarnos un poquito de una experiencia que él tuvo por allá, incómoda, si queremos verlo de esa manera, pero a la vez de impacto hacia su vida. Dice que él fue a predicar ahí con estos hermanos haitianos a esta iglesia, y regularmente una predicación dura 45 minutos más o menos. Este evangelista empezó a predicar esos 45 minutos, terminó de predicar y vio a un hombre, a un hermano que se acercó con el pastor ahí de la iglesia y como que en cierta manera reclamándole al pastor ahí molesto. Y este hermano evangelista se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿hay algún problema? Veo al hermano que está molesto. Dije algo que les ofendió, o explíqueme, pastor, ¿qué está pasando? Ese pastor le dice: es que el hermano está molesto porque él dice que nada más se le hizo muy corta la predicación, 45 minutos, no fue nada para él. Este hermanito ha tenido que tener que caminar con su familia 3 horas para llegar a la iglesia, y se le hace muy poco lo que se dio, y él dice que quiere escuchar más palabra de Dios. Y este hermano evangelista dice que volvieron a hacer otro culto y siguieron predicando. Y hermanos, hace no mucho tiempo también estuve yo allá en la Huasteca, y el pastor me estaba diciendo: mire, hermano, ¿sí ve estos hermanitos que están de este lado? Le digo: sí. Dice: hermano, estos hermanos, cada vez que hay servicio en la iglesia, tienen que caminar 2 horas para llegar a la iglesia y escuchar palabra de Dios. 2 horas caminan para llegar a la iglesia. Eso habla, queridos hermanos, eso habla del amor que estos hermanitos tienen hacia Dios y hacia la iglesia. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cómo nos hace falta aprender a valorar las bendiciones que Dios nos ha dado? Aprender a valorar la iglesia que Dios ha puesto en este lugar. Un lugar, hermanos, donde podemos venir, gozarnos, escuchar palabra de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a valorar la iglesia que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Qué hermoso es tener un lugar como este. Qué hermoso poder congregarse libremente. Qué importante es valorar la iglesia que Dios nos ha dado en nuestro tiempo. Amén, hermanos. Mire, muchos de nosotros hasta el camión pasa casi enfrente de nuestra casa. No tenemos a veces ni siquiera que esforzarnos mucho para venir a la iglesia. Mientras que hay hermanos que caminan mucho para llegar a la iglesia, nosotros la tenemos fácil. Debemos de estar agradecidos con la iglesia que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Valoren la iglesia que Dios ha puesto en este tiempo. Y hablábamos, hermanos, de algunas cosas por las cuales debemos nosotros de valorar la iglesia que Dios nos ha dado. Hablábamos primero por la posición que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los que estamos aquí. Dios nos ha dado una posición especial como su esposa, como la novia de Cristo. Dios cuida a su iglesia. Dios nos ha puesto en una posición especial. En segundo lugar, por lo cual debemos de valorar la iglesia, es porque en la iglesia libremente se puede predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué sentido es ir a una iglesia donde no se predica la palabra de Dios? ¿Qué beneficio habrá en la vida del oyente, hablando espiritualmente, si no hay palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios nos habla que este libro es vivo y que es eficaz. Este libro nutre nuestras vidas espirituales. Por eso, una iglesia correcta no es aquella que habla de humanismo, no es aquella que habla de superación personal, no es aquella que se avienta 3 horas de alabanza y 15 minutos de un pensamiento de la palabra de Dios. No, hermanos, una iglesia correcta es aquella que pone en primer lugar la palabra de Dios. Amén, hermanos. El día que en esta iglesia se deje de predicar este libro, se deje de enseñar este libro, usted no tiene nada que hacer en esta iglesia. Busque una iglesia que hable de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo que va a traer cambios a nuestras vidas, lo que nutre a la vida del creyente, es la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano.
Por eso debemos de valorar la iglesia que Dios nos ha dado, porque se predica la palabra de Dios. A veces no nos gusta, a veces es incómoda, pero gloria a Dios que la palabra de Dios trae su efecto en nuestras vidas, aunque muchas de las veces no nos gusta. Amén, hermanos. De eso se trata la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es para venir a hacer negocio, a hacer business. No, la iglesia principalmente venimos a escuchar la bendita palabra de Dios, hermanos. Aquí Tito está hablando en el versículo 3 de Tito 1:3 y dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿De qué dice, hermanos? De la predicación. De la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hermanos, el Señor mandó a los discípulos, mandó a sus siervos a que predicaran la palabra de Dios. Hermano, gloria a Dios que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Se predica la Biblia. Gloria a Dios que hay un hombre que semana a semana agarra este libro y lo predica y lo enseña y nos exhorta a través de la palabra de Dios, hermanos. Por eso debemos de valorar la iglesia. ¿Cuántas personas? Mire, yo estaba escuchando una historia que también me quebrantó, hermanos, mi corazón, y dije: Señor, ¿qué tan lejos estamos de avanzar en llevar el evangelio a todo el mundo? Estaba escuchando hace años dos misioneras de más o menos entre los 21 a los 25 años de edad, solteras. Dios las llamó para que fueran a una etnia en un lugar remoto del África. Estas mujercitas llegaron a ese lugar donde no había palabra de Dios y empezaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a traducir la Biblia en el idioma de los nativos. Levantaron una escuela, levantaron una iglesia y capacitaron a los mismos aldeanos para que fueran predicadores de la palabra de Dios. Y el ministerio, hermanos, empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Un día, un jefe de una tribu que más o menos quedaba como unas 10 horas más metido allá entre la selva, pasó por la aldea donde esas misioneras estaban ahí trabajando. Y cuando ellos vieron todo lo que estaba sucediendo, escucharon el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ellos invitaron a las misioneras y le dijeron: misioneras, ¿por qué no van a nuestra aldea? ¿Por qué no van allá y hacen algo allá en nuestra aldea? Así quedó y estos hombres se fueron. En otra ocasión regresaron y volvieron a insistir a los misioneros, a las misioneras, y les decían: vayan a nuestra aldea. Y ellas decían: es que miren, tenemos mucho trabajo aquí, solamente somos 2 personas aquí y hay mucho que hacer aquí, pero un día vamos a ir. Llegó el momento donde los mismos aldeanos donde estaban estas 2 misioneras dijeron: misionera, no se olvide que tenemos un compromiso de ir más allá. Y agarraron algunas cosas y emprendieron este viaje para poder ir con esos nativos con los cuales les habían prometido que un día iban a estar con ellos. Llegaron ahí. Todos los de la aldea contentos al ver a las misioneras que habían llegado ahí a su aldea, y empezaron ahí a enseñarles sus casas y empezaron a enseñarles su estilo de vida. Las misioneras empezaron a caminar ahí por la aldea, pero en medio de la aldea había una choza, pero como si fuera un edificio diferente, algo diferente a las casas de los nativos. Estas misioneras, cuando vieron ese edificio diferente a las demás casas, preguntaron: ¿quién vive en esa casa? ¿Quién vive en esa casa grande? ¿O qué es esa casa grande? Y estos nativos dijeron: esa casa la hemos construido porque es una iglesia, es la casa de Dios, misionera. Cuando las misioneras escucharon esto, ellas dijeron:
Ok, entonces ustedes aquí tienen una iglesia, ustedes aquí tienen un predicador. Y ellos dijeron, no, tenemos la casa de Dios, pero tenemos una fe muy grande que un día Dios nos va a mandar un predicador para que nos enseñe su palabra. Hermanos, qué tremendo, qué tremenda fe. Y hermanos, al escuchar eso yo dije, Señor, qué tan lejos estamos. Mire, ellos anhelando un predicador que les predique la palabra de Dios, un predicador que les hable la Biblia. Y muchas iglesias en nuestro país y en otros países teniendo predicadores que han dado su vida, que están sacrificando, que están predicando la palabra de Dios y no son valorados. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Mínimo deberíamos de estar agradecidos y de orar por el pastor que Dios nos ha puesto aquí, ¿verdad que sí, hermanos? Si no hubiera un predicador, ¿cómo se predicaría la palabra de Dios? ¿Alguien me está escuchando, hermanos? ¿Cuántas iglesias no tienen predicador el día de hoy? Por eso es importante, hermanos, que usted venga a la iglesia, que valore la iglesia, porque en la iglesia se predica la palabra de Dios, porque en la iglesia hay un predicador que le ama, que ora por usted, que no le odia, que quiere lo mejor para usted y para su familia. Amada iglesia, valoremos la iglesia y el predicador y la palabra que Dios nos ha dado, iglesia. Por eso no falte, por eso no se quede a ver Chabelo. Bueno, ya no sale Chabelo, ¿verdad? No se quede a los tacos de barbacoa. Véngase a la iglesia, amén. Mire, yo desde que tengo uso de razón asisto a la iglesia. Tengo 33 años. El hombre que es su pastor ha sido mi pastor también por 33 años. Y en muchas ocasiones, como lo he visto, hermanos, de rodillas todos los días. Y antes de salir a predicar, rogando por su iglesia. Recuerdo en una ocasión cuando comenzamos la iglesia, no sé si está aquí la hermana Lupita. En ese tiempo creo que nada más estaba ella, estaba su hermana. Se comenzó la iglesia. Y como todo, hermanos, a veces asistía un poco más de gente, a veces asistía un poquito menos. Batallando económicamente nosotros, batallando con algunas circunstancias. Y en una ocasión mi padre se para a predicar y solamente estaba la hermana Lupita, la hermana Juanita, mi mamá y mis 3 hermanos. Y no había nadie más. Mi padre se quebrantó y empezó a llorar. Pero él dijo, ¿saben qué? Vamos a seguir adelante. Vamos a echarle ganas. Y se paró y siguió predicando. Y mire lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Pero no es fácil. Hermanos, por eso debemos de entender, valorar lo que Dios nos ha dado, ver la importancia de la iglesia. No es nada más, es que se me ocurrió ir, no tengo nada más que hacer el día de hoy, pues voy a ir a la iglesia. No, hermanos, la iglesia debe de ser prioridad en nuestras vidas, hermanos. No debe de ser opcional. No debe de ser si tengo ganas. No debe de ser si no trabajo el domingo. No, hermanos, debemos de aprender a valorar lo que tenemos, hermanos. ¿Cuántos en esta mañana pudiendo estar no están? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido la bendición que es la iglesia a nuestras vidas y a nuestras familias. Póngase a pensar qué sería nuestras vidas sin la iglesia. Póngase a pensar qué serían nuestras vidas sin la palabra de Dios. Póngase a pensar qué serían nuestras vidas si no hubiera un predicador que predicara la palabra de Dios. ¿Cómo estarían nuestras vidas, hermanos? Por algo Dios diseñó la iglesia para que fuera de bendición a usted, a sus hijos, a su esposa, a su familia. Por eso vuelvo a reiterar, hermanos, valoremos la iglesia que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. ¿Por qué es importante asistir a la iglesia? Porque Dios nos ha puesto en una posición especial. Para Él somos su novia. Porque el Señor ha dejado su palabra. Porque el Señor ha dejado a un predicador que predica la palabra de Dios con amor hacia la iglesia, hacia la grey de Cristo. Pero ¿por qué debemos de valorar la iglesia? Por la potencia, por la autoridad que Dios le ha dado. Mire lo que dice Hechos, por favor. Hechos capítulo
Capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2. ¿Por qué debemos de valorar la iglesia? ¿Por qué debemos de amar la iglesia? Hechos capítulo 2. Versículo 1, estamos ahí, hermanos. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, la iglesia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de, ¿qué dice ahí, hermanos? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las primeras palabras del versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos, que la iglesia tiene poder y tiene impacto en esta sociedad? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Me está escuchando, hermanos? Por eso la iglesia puede prevalecer. Por eso la iglesia puede seguir impactando. Hermanos, si esta iglesia en este lado de Escobedo está haciendo algo, está sucediendo algo en este lugar, o ha sucedido en la trayectoria de la iglesia algo en este lugar, no ha sido, hermanos, porque nosotros somos bien échale ganas, no es porque seamos bien aguerridos, no es porque seamos bien inteligentes, no es porque seamos muchos sabios, no. Si algo ha impactado en este lado de Escobedo y en sus alrededores, y a lo mejor hasta en otros lugares, esta iglesia ha sido por una causa, ha sido solamente la manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué sería esta iglesia sin el Espíritu Santo? Las veces que usted ha salido a predicar y gente ha recibido el evangelio y ha venido a esta iglesia, no ha sido por nosotros, no ha sido por nuestra carisma, ha sido porque el Espíritu Santo ha ido acompañándonos y Él ha sido el que ha hecho las cosas a través de nosotros. Amén. Lo que ha sucedido aquí, hermanos, no es obra de nosotros, ha sido obra de su bendito Espíritu Santo. El Señor utilizándonos. El Señor utiliza a su iglesia con potencia, con poder. Aquí en este libro de Hechos podemos observar el comienzo de la iglesia nuevotestamental. Lo que hizo la diferencia, lo que hizo que esta iglesia impactara, al punto dice la Biblia aquí, que empezaron a hablar en lenguas, unas señales de las que se habían profetizado, que iban a hablar en lenguas. La Biblia nos habla que empezaron a hablar y había de muchas nacionalidades y empezaron a escuchar el evangelio en su propio idioma. Dígame si eso no es un milagro, si no es el poder de Dios. Amén, hermanos. Dígame si no es el poder de Dios que un hombre como Pedro, sin letras y del vulgo, sin mucha capacidad, sin mucho intelecto, un hombre que le había fallado a Cristo, se para y predica, y más de 3,000 en un solo día se añaden a la iglesia. Dígame usted si no es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y dígame si no es el poder del Espíritu Santo, que muchos de los que estamos aquí, siendo muchas de las veces muy pocos sabios, no teniendo una trayectoria en el cristianismo, pero fuimos salvos y hemos visto la mano de Dios, cómo Dios nos ha usado para traer a alguien a los pies de Cristo, cómo Dios nos ha usado para predicar su palabra. Hemos visto la manifestación del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, valora lo que Dios te ha dado. No te acostumbres a la iglesia, no te acostumbres a su espíritu, no te acostumbres a su palabra, no te acostumbres al predicador. Valora la iglesia que Dios te ha dado, hermano. Oh, cómo necesitamos, querida iglesia, valorar la oportunidad que en este tiempo Dios nos está dando de tener una iglesia. Mire cuántos lugares están rogando por una iglesia. ¿Cuántos lugares están pidiendo que alguien vaya y no tienen esa oportunidad? Le digo, y es triste que muchos cristianos, teniendo la oportunidad de ser fieles a la iglesia, no lo hacen, hermano. Dijo una vez alguien: tus hijos no deberían de preguntarte,
papá, hoy sí vamos a ir a la iglesia. Eso no debería de haber en los labios de nuestros hijos. Nuestros hijos ya deberían estar listos diciendo, hoy es día de iglesia, ya nos vamos, ¿verdad, papá? ¿Está conmigo, hermanos? Pero cuántas veces nosotros como varones, como líderes, nuestra esposa tiene que ir a preguntarnos, hoy sí vamos a ir a la iglesia o no vamos a ir y tú sacas el pie de la cobija, no, porque está haciendo frío y te vuelves a cobijar. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Amor, y los niños te preguntan, papi, hoy vamos a ir a la iglesia. Híjole, es que hoy sí ando bien cansado, hoy no vamos. Hermanos, que así fuéramos para el trabajo, nos corren, amén. Pero cuánta inconstancia hay el día de hoy en el pueblo de Dios, cuánto desinterés hay. No nos pase como no nos llegue ojalá y que no nos pase, ¿verdad? Como ese dicho de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad que sí, hermanos? Mire cuántos hermanos que menospreciaron la iglesia hoy anhelan regresar a la iglesia, pero ya no pueden estar por alguna situación de salud. ¿Me está escuchando? Y usted que está vivito y coleando siempre anda sacando excusas para llegar a la iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que no has entendido a valorar y agradecer la iglesia que Dios te ha dado. Por eso que los capitanes tienen que andar batallando, y especialmente con los más viejos de la iglesia. Hermano, ¿a poco no va a ir a la iglesia? Híjole, ¿va a haber ruta o no va a haber ruta? Hermanos, haya ruta o no haya ruta, debemos de estar en la iglesia. Como que no se escuchó. Haya ruta o no haya ruta, hay que estar en la iglesia. Oye, qué bueno que me preguntan, hermano. Mire, yo venía en son de paz, pero me hacen enojar. No es cierto. Mire, hermanos, somos bien tremendos, hermanos. Somos canijos por naturaleza, ¿verdad que sí, hermanos? Mañosos. Pues no voy a ir a la iglesia porque no hubo ruta. Pero andas en el Paseo Santa Lucía. No se oye, traes tenis. Y peor tantito, todavía hasta lo subes a tus estados. Pero para la iglesia no puedes. Qué triste, hermanos, que para ir a la fiesta, para ir al convivio, para ir por la despensa, para ir, hermanos, allá vuelvo a decir al Santa Lucía, al centro. No, miren, hermanos, te levantas hasta las 5 de la mañana porque tienes que esperar el camión 1 hora y ahí estás y vas y vienes como si nada. Pero aquí muchos vivimos a la redonda y no pasa la ruta y no venimos a la iglesia. No estamos dispuestos a invertir en un taxi, ahorita con mayor facilidad, el Didi, hermano. A un clic pasa ahí hasta enfrente de tu casa el carro ese. Vienes bien fresa a la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Ya no tienes que estar ahí en la avenida, en los charcos, ahí con el taxi, no. Ahora desde tu aplicación llega y hasta te pita. Ahí sales tú. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es que no haya los recursos, no es que no se pueda, no, sí se puede. El problema es que no hemos entendido, iglesia, a valorar lo que Dios nos ha dado. Los hermanos de la antigua iglesia o la iglesia nuevotestamental, ahí te va, porque muchos piensan que le hacen un favor a Dios por venir los domingos en la mañana. Ya le hice un favor a Dios, ya pasé lista, para que sepan que ahí nos vemos hasta el otro domingo. Si no tengo trabajo, vengo. ¿Sabes qué hacían los hermanos del Nuevo Testamento? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Cristo. ¿Alguien me está escuchando, hermano? ¡Ay, es que qué pesado! Venir todo el domingo y luego el jueves, hermanos. ¿Cuánto tiempo le damos a nuestro trabajo? ¿Cuánto tiempo le damos al placer? ¿Y cuánto tiempo le damos a Dios? Amén, hermanos. Muchos caemos en lo que muchas personas hacen. Hasta que no tenemos el agua en el pescuezo es cuando empezamos a querer buscar a Dios. No es así. Eso de el que de temprano le busca, dice la Biblia, a los que de temprano le buscan. No está hablando que te levantes en la madrugada, no. Está hablando, hermanos, que le busques antes de que venga el problema a tu vida. Amén, hermanos. De que vengas a la iglesia antes. Mira, muchos aquí se aparecen
Y aún así les amamos, amén, hermanos. Pero nomás se aparecen cuando tienen broncas. Ah, ya vino, es que tiene broncas. Y les amamos, y aquí estamos, hermanos, para servirles, pero no debe de ser así. Debemos de serle fieles a Dios siempre, por la iglesia que nos ha dado, por la palabra, por el predicador, por la posición que Dios le ha dado, amén, hermanos. ¿A quién le gusta? A ver, levante la mano, hermanos, todos los que están casados, levante la mano. Haga su mano. Las que están casadas, aunque no quiera, levante la mano. Mire, hablamos al principio de esta clase. Nosotros somos la novia de Cristo, amén, hermanos. Si nada más entendiéramos esto, ya estamos del otro lado. Y ahí le va. ¿Cómo eras cuando andabas de novio con tu chiqui baby? Amor, no te vengas porque está lloviendo. No importa, yo voy. Yo brinco las colinas, los valles, los abismos por ti, pero voy a verte porque no puedo vivir sin ti. Y la hermana ahí suspiraba. Ay, este sí me ama. Y buscaba todos los días. Venías del trabajo todo cansado, todo lleno de mezcla, todo fastidiado, pero de repente decías, ay, ya son las 9. Hombre, aunque ande así, me voy a ir a ver a mi chiqui baby. No me puedo ir a dormir sin ver a mi chiqui baby, ¿sí o no, hermanos? Y no la ibas a ver muchas de las veces. No la ibas a ver una vez al mes, una vez a la semana, la ibas a ver todos los días. Ya tus suegros te corrían, ya váyase, ya. ¿Sabes por qué? Porque la valorabas. Y entre comillas, ¿y ahora? Dijo alguien, si hiciéramos las cosas al revés. Si hiciéramos las cosas al revés, las cosas serían diferentes. Si buscáramos a nuestra esposa como la buscábamos cuando éramos novios, tendríamos un buen matrimonio. ¿Alguien me está escuchando? No se oye, traes tenis. Porque otra vez anda enseñando eso, ya cambia, ¿verdad? Cuando valoramos algo, no nos importa el sufrimiento, el cansancio, la inversión. Ahí llegabas con tu peluche. Déjale platico algo. Cuando mi esposa era mi novia, yo tenía que viajar hasta San Luis Potosí, 8 horas de camino en el autobús para ir a ver a mi novia en ese tiempo. Y no, hermanos, mire, se me quitaba el cansancio, terminaba de dirigir aquí los domingos y me iba rápido a tomar el autobús, llegaba todo desvelado, pero yo iba con toda. Una vez me llevé, hermanos, lo que uno hace cuando anda de novio, ¿verdad? Me llevé un muñecote de ese tamaño, hermanos, así me salió al 50% de descuento y que me lo compro, hermanos, aquí en la bodeguita Horrera, así. Imagínense qué oso y qué oso hice, ¿verdad que sí? Ahí voy en el autobús, hermanos, con mi osote y ahí toda la gente, pero yo orgulloso. Todos sabían que iba a ver a mi chiqui baby. Y a ti te da vergüenza cargar la Biblia. ¿A dónde vas? A las quintas de la agropecuaria. ¿Verdad que ahí hay muchas quintas? Sí, allá voy. No, dile que vas a la iglesia de la agropecuaria. Amén. Esconde la Biblia. Hermana, ahí vas a la librería. ¿No tendrá una de las Biblias así, de las que casi puedes poner en la cartera? ¿No habrá de esas? ¿Te da pena? Pero déjame decirte algo. Todos los domingos y todos los días de servicio, tu novio que es Cristo te está esperando. Él te quiere ver. Ay, pero Él está en todas partes, dice todo. Sí, claro, pero por algo Él instituyó su iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Alguien me está escuchando? Cuando venimos a la iglesia, venimos a la casa de Dios. Venimos a estar con Él, a sentir su presencia, a unirnos todos como la novia de Cristo. Pero sabe, hemos llegado a un punto de acostumbrarnos, de hacernos monótonos. Deberíamos de levantarnos en las mañanas tempranito y alistarnos y a perfumarnos y decir,
voy a tener una cita con mi novio, voy a ir a la iglesia y voy a alabarle y voy a glorificarle porque Él ha sido bueno. Qué hermoso es mi novio, mi Señor Jesucristo. Pero ¿a quién le importa? Por eso sacamos tantas excusas. ¿Qué día es? Ya es domingo. Tan rápido. Que así dijeras el día viernes de paga o el sábado, ¿verdad? ¿Cómo nos hace falta valorar la iglesia? Amar la iglesia. La iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene una potencia por su Espíritu Santo. La iglesia tiene una protección especial para nuestras vidas. No voy a ir ahí por el tiempo, hermanos. Pero la iglesia tiene una protección. Este es el redil del Señor, amén. Cuando usted se sale de este redil, no hay protección. Y cuídese porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Noemí, Abimelech y su esposo estaban en la voluntad de Dios. Se salieron de la voluntad de Dios y fueron destruidos. Y como hemos visto, y usted conoce también a familias que se han ido de esta iglesia y se fueron bien y el diablo los ha despedazado afuera. ¿Me está escuchando, hermanos? Ahora hay hermanos que se han ido a otras iglesias y le están echando ganas. Es una protección para su familia y sus hijos. Gloria a Dios que están echándole ganas en otras iglesias. Pero hay otros hermanos que se han ido, se han salido de la iglesia y se han ido al mundo. Y hermanos, cuando uno se va al mundo, nunca las cosas te van a salir bien. El redil del Señor está en su iglesia, hermanos. Hay protección. Hay cuidado, los dardos del maligno no llegan con la misma intensidad, porque ahí está nuestro pastor protegiéndonos, ahí está cuidándonos. La iglesia tiene una protección especial, por eso valórela, por eso cuídela, por eso no falte a la iglesia. Quédese en el redil del Señor. Sí van a haber pruebas, sí van a haber dificultades, pero en medio de las pruebas y las dificultades, el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia tiene una protección. Y en último lugar, la iglesia tiene una petición. Por eso es importante. La causa principal por la cual estamos aquí también reunidos es porque tenemos una petición muy especial, cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es esa petición? Es lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Y aquí vamos a terminar esta clase. 22. Vamos a llegar todos ahí, por favor, y aquí vamos a terminar. Apocalipsis 22. ¿Por qué la iglesia es importante? Por la posición que Dios le ha dado, por la palabra que Dios le ha dado, por la potencia que le ha dado, por la protección que Dios le ha dado y por la petición que la iglesia tiene en común. ¿Cuál es? Apocalipsis 22, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, el Espíritu, ¿y quién dice, hermanos? Y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Así es. La esposa dice, ven. ¿Sabe cuál es la petición de la iglesia y debería de ser la petición de todos, hermanos? Señor, ya venga pronto por su iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Yo no sé usted, pero mire, en este mundo hay aflicción, hay muerte, hay un montonal de pecado, hay un montonal de cosas, pero qué hermoso que tenemos una promesa, que un día los cielos serán abiertos y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores viene por su iglesia, ¿verdad que sí, hermanos? Viene por su iglesia. La iglesia es importante, ¿por qué? Porque tiene una petición en común. Y déjenme decirle algo, hermanos, qué precioso será que el Señor venga por su iglesia y que nos encuentre congregados todos juntos. Amén, hermanos. Imagínense que hoy Cristo viniera y que usted no hubiera venido. ¿Dónde te hubiera encontrado el Señor? Allá en los tacos de barbacoa o en la presa de la Boca. Amén. Pero qué hermoso que nos encontrara en su voluntad y nos dijera, buen siervo fiel. Valoremos la iglesia que Dios nos ha dado. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.